Hola, hoy vamos a hablar de algo que usamos sin saberlo muy cotidianamente, que son las APIs web. Vamos a ver lo que son, cómo funcionan y vamos a hacer una prueba práctica. Bueno, vamos a preguntarnos primero qué es una API. Una API es una aplicación web que permite comunicar dos aplicaciones entre sí. El término significa Application Programming Interface, bueno, en español, interfaz de programación de aplicaciones. Esto no es algo que sea muy novedoso, sí se ha puesto de moda de unos años para acá, pero en realidad ya existía desde los años 60, usado por los distintos lenguajes de programación que para el uso de sus bibliotecas montaban APIs, ¿sí? APIs de programación. De todas formas, se está poniendo de moda porque cada vez las APIs, el software, por la red de las redes, que es Internet, cada vez es más accesible y además está más interconectado, que eso lo veremos a continuación. Bueno, más adelante. En principio, la palabra interfaz de programación de aplicaciones significa que el software usa ese medio para acceder a ciertos recursos que necesita, que pueden ser datos, software de servidor o otras aplicaciones o servicios en general. La palabra en este caso interfaz, por lo tanto, se entiende como un contrato, un compromiso de comunicación entre esas dos aplicaciones y que permite que se comuniquen y por lo tanto que compartan información entre sí. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos prácticos en el cual, por ejemplo, tenemos las páginas web que son buscadores de hoteles o de vuelos y que hacen comparativas, lo que hacen es conectarse a las APIs, recibir todas las ofertas y compararlas, procesarlas y mostrarlas. Por ejemplo, gracias a las APIs, por eso digo que es muy cotidiano, gracias a las APIs podemos ver el tiempo en nuestro móvil. La aplicación de nuestro móvil se conecta a una API remota de clima, recibe los datos y nos lo muestra. Por ejemplo, imaginemos que los datos de geolocalización de Google Maps lo podemos tener disponible en cualquier aplicación gracias a su API, que ofrece esa información públicamente. Bueno, con ciertos requisitos, pero sí, después de todo es públicamente. Gracias a las APIs, por ejemplo, podemos comprar. Alguien puede comprar en una tienda online sin salir de Facebook. O sea, desde la plataforma Facebook puede comprar productos de una tienda sin tener que entrar en esa tienda. Por ejemplo, desde nuestra página web podemos vender productos sin tener que programar nosotros una pasarela de pago. Simplemente tenemos que usar la API de una pasarela de pago y nos conectamos a ella y usamos su servicio. Por ejemplo, las APIs nos permiten, si veis que en algunas páginas o tiendas online dice suscríbete a nuestro boletín. Bueno, pues automáticamente, solo por suscribirnos en esa página, nos dan de alta automáticamente en una plataforma, por ejemplo, de email marketing. O te suscribes a una plataforma de cursos y automáticamente te dan de alta en otra que te va a hacer recordatorios de los cursos, si sea un webinar o cursos online, por ejemplo. Es decir, nos permite automatizar procesos. Justamente eso es lo que queríamos comentar a continuación. Eh, lo más valioso que tienen las empresas son los datos y sus servicios o funcionalidades que pueden ofrecer. En este caso, los datos eh, que ofrece una API se le conoce como recursos o en inglés assets. Lo que tiene para ofrecer que son datos y servicios. Bueno, por ejemplo, la API de clima, pues los datos del clima. Antiguamente eran muy protegidos esos datos. Ahora lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que cuando nosotros compartimos esos datos, crecemos más rápido, porque al poder nosotros combinar funciones de terceros que no tenemos que programar nosotros, podemos crear aplicaciones más potentes y más rápido, porque nos ahorramos un montón de trabajo. Las empresas pueden colaborar entre sí, pueden ayudarse, pueden ofrecer servicios en la nube integrados con otros servicios de terceros. Es decir, esto crece muy rápido y por lo tanto han aparecido plataformas de automatización. Pues, ¿qué es una plataforma de automatización? Por ejemplo, Zapier, Integromat, son plataformas que combinando múltiples APIs de múltiples plataformas crean una, digamos, super plataforma que te permite automatizar procesos.
¿Qué significa eso? Pues lo que estoy comentando, que alguien se da de alta en una web o a través de una red social y eso desencadena otras muchas actualizaciones de datos en un Excel, en la nube, en un newsletter. O sea, pueden ser múltiples combinaciones las que pueden generar ese evento, ese disparador se le conoce. Entonces podemos integrar múltiples plataformas simplemente usando sus APIs. Existen APIs públicas y privadas, es decir, bueno, pues por ejemplo esa del tiempo, o Facebook tiene una API pública, claro, no ofrece toda la información, pero sí, públicamente ofrece una parte. Hay APIs del clima, de deportes, de películas, de series, bueno, de cualquier cantidad abiertas, públicas. Y hay otras que son privadas, obviamente porque ya ofrecen información más sensible, ¿sí? Pues aquí tenemos digamos, el funcionamiento, o dónde estaría ubicada una API en todo este mundo. En este caso, es una capa de abstracción intermedia. ¿Eso qué es? Que está justo en medio de la petición de una posible aplicación web o cualquier aplicación hacia un servidor que está pidiendo esos datos que ve ahí en el punto 4 en la base de datos. Nunca se le va a dar acceso a esa aplicación a la base de datos directamente, se hace a través de la API, por eso es una capa intermedia, es una frontera entre las aplicaciones y los datos. Se puede acceder a los datos sin tener que saber cómo están organizados, cómo están guardados, cómo está hecha esa API por dentro, nada de eso, simplemente ella recibe peticiones y da respuestas, ¿sí? Podemos verla como una especie de pasarela para ofrecer esos datos a entidades externas y eso también nos sirve como filtro de seguridad porque solo tendrán disponible la información que queramos y solo podrán acceder a aquellas personas que tengan permiso, a aquellas personas que queramos, ¿sí? Esto ofrece, como podréis imaginar, una gran ventaja para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, es decir, multiplataforma significa múltiples sistemas operativos, múltiples dispositivos desde cualquier punto del mundo, porque en esta API concentramos toda nuestra lógica de negocio, que ya aprendimos lo que es, en un solo lugar, y ese lugar es accesible desde muchas otras aplicaciones o programas. Por lo tanto, pues algo bastante potente. Bueno, de todos los tipos de APIs que hay, vamos a hablar de una concreta que se llama API REST. ¿Qué es REST? Pues antes de entender esto tenemos que saber que Internet se basa en un protocolo que se llama HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto. Bueno, es una forma de comunicarse dentro de las redes, ¿verdad? REST, la palabra REST, viene de esa palabra Representational State Transfer. Es decir, es un tipo de arquitectura de aplicaciones web, de desarrollo web, que se basa en ese protocolo. Y esta palabra transferencia de estado representacional, esa palabreja, ese término, significa que nosotros tenemos recursos para ofrecer a la red y nosotros enviamos una representación de un estado concreto en el cual está el recurso que se ha pedido. Por eso se mandan estados de recursos, ¿sí? Se compone de una lista de reglas, REST, lo que define es una lista de reglas que se deben cumplir en la forma de construir una API, en cómo se construye una API. Mientras que el protocolo HTTP es para transferencia de archivos, REST se basa en él, pero no transfiere archivos, transfiere recursos. Vamos a hablar de eso. No, además, nos permite crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por cualquier dispositivo o cliente que entienda HTTP. Obviamente, porque se basa en ese protocolo, por lo tanto, respecto a otras alternativas que hay, es más simple y convencional y muy bien dirigido a la red. Bueno, vamos a ver cómo funciona una API que, como comentaba, se basa en este protocolo HTTP y la arquitectura que tiene es cliente-servidor. Es decir, una API está en un servidor esperando peticiones para servir esas peticiones, para responder a esas peticiones y los clientes le hacen solicitudes, ¿sí? Entonces, se trata de petición-respuesta tiene una característica y es que no recuerda la última petición que se le hizo, simplemente es petición-respuesta. ¿Cómo trabaja una API? Pues a través de rutas. Tú a través de una ruta le pides lo que tú quieres. ¿Cómo se llaman esas rutas? Bueno, se le llaman endpoints.
y a esos endpoints se le pueden enviar peticiones. Y ahora es cuando vamos a nombrar los recursos. Cada recurso se identifica por una ruta, vamos a decirle ruta, pero técnicamente es una URI, que es una dirección de internet para acceder a ese recurso. Por ejemplo, ese recurso podrían ser facturas, pudieran ser compras, pudieran ser productos, pudieran ser usuarios, pudieran ser ventas o cualquier recurso que puede ofrecer, o por ejemplo, datos de geolocalización de una ciudad del mundo, ¿sí? Esta ruta nos permite identificar de forma única el recurso, o sea, sin ambigüedad, sin confusión. Vamos a hablar un momentito de unos fundamentos de REST para crear esas rutas. Por ejemplo, en el nombre de la ruta no debe implicar una acción, por lo tanto no se deben de usar verbos. En cambio, en el protocolo, si vamos a construir una aplicación web basada en HTTP solo tal cual, pues sí, normalmente puedes poner tu dominio.com/editar o cualquier verbo, listar. En este caso, nosotros vamos a poner el nombre del recurso, por ejemplo, facturas. Y por ejemplo, /234/editar, eso sería incorrecto. Si yo quiero editar la factura 234, lo tengo que hacer de otra forma, pero no poniendo un verbo como por ejemplo la palabra editar. Vamos a ver cómo sería la forma correcta ahora más adelante. Además, esa ruta debe ser independiente del formato. Fijaos que aquí pone factura /234.pdf. Ya estoy condicionando yo a que quiero que me respondan en PDF y la API, una API REST no funciona así. Las URLs o las URIs tienen que ser uniformes. Debe mantener una jerarquía lógica. ¿Eso qué significa? Si yo quiero una factura de un determinado cliente, por ejemplo, la factura con identificador, con número de identificador 234 del cliente 7007. Bueno, pues esa ruta, factura /234/cliente /007, no sería correcta, porque si leyendo de izquierda hacia derecha no le vemos una jerarquía, pero si miramos la dirección de abajo vemos que el cliente 7, del cliente 7 yo quiero la factura 234, de izquierda a derecha se entiende perfectamente. Desde la izquierda sería el recurso, que sería cliente, recurso principal, y hacia la derecha encontraríamos el recurso que tú estás solicitando de ese cliente, que es la factura 234. Bueno, sería una jerarquía en la que leyendo de izquierda a derecha vemos el recurso a quien corresponde en este caso. Bien. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta, muy importante, fundamental, métodos de petición o verbos. Esos son, digamos, acciones, ¿sí? Acciones que podemos hacer nosotros con los recursos. No todos los endpoints que hemos hablado, no todas las rutas admiten todos los verbos. Hay rutas que solo van a admitir uno o dos. Vamos a verlo más adelante con ejemplos. Pero vamos a ver que el protocolo HTTP nos provee de los siguientes verbos. Una acción GET que nos permite consultar y leer un recurso, una acción POST que nos permite crear un recurso enviando una información sobre él, una acción PUT para editar un recurso completamente, o sea, toda la información de ese recurso, si es un usuario, nombre, apellidos, correo, teléfono, todos. Una acción delete para eliminarlo, borrarlo, y una acción patch para editar partes concretas de un recurso. Por ejemplo, solo quiero modificar el correo electrónico del usuario. Aquí tenéis un pequeño resumen. Insertar, consultar, actualizar y borrar. Por ejemplo, de un posible recurso compra. ¿Sí? De esta forma tendríamos todas las acciones posibles a realizar con los recursos que nosotros tenemos disponibles. Vamos a ver un ejemplo en el que combinamos todas las cosas que hemos dicho, las rutas y los métodos. Por ejemplo, para nuestro recurso facturas, get /facturas accede al listado de todas las facturas. Post a facturas, fijaos que la URL no cambia, pero sí cambia el verbo. No es get /factura /listado, post /factura /crear, no. Es un get a facturas o un post a facturas. Quiero listar el recurso facturas o quiero crear uno nuevo. En cambio, get facturas /123 accede al detalle de la factura concretamente con el identificador 123. Si hacemos un put a esa factura, estamos editando la totalidad de la información de la factura por la nueva.
que nosotros enviemos. Si hacemos un delete factura 123, eliminamos la factura con identificador 123. Y si hacemos un patch a la factura número 123, modificamos alguna de sus informaciones. Por ejemplo, por decir algo, podríamos cambiar su fecha. Bueno, ¿de qué formas responden las APIs? ¿Cómo nos dan la información las APIs? Pues en determinados formatos de información, por ejemplo, JSON, XML o texto plano. Algunas permiten que tú dices, bueno, yo necesito que me lo envíes en PDF. Algunas permiten especificar esos formatos. Vamos a ver qué significa XML o JSON. Texto plano, pues es un texto sin formato, tal cual. XML viene de esas siglas y JSON viene de esas otras siglas. XML es un lenguaje de marcado extensible. Ya no tan usado, sí, todavía se usa, pero no tan extendido. Ahora está más ampliamente usado definitivamente el formato JSON, que es una notación de un objeto JavaScript. Ahí tenéis dos ejemplos de cómo te podría responder una API, por ejemplo, en formato XML o en formato JSON. Veis ahí que el formato JSON tiene una llave con un campo que tiene otra llave y una serie de propiedades. Bueno, pues básicamente y muy resumidamente, esa sería la forma más cotidiana en la que nos responde una API. Bien, también tenemos códigos de estado. ¿Qué significa eso? El protocolo HTTP, cuando él recibe la respuesta, porque tú has hecho una petición y tú recibes una respuesta, la respuesta tiene un mensaje de error y tiene un código. Y el código es muy importante porque te va a indicar qué ha pasado. Por ejemplo, todos los códigos que empiezan por 1 son meramente informativos. Todos los que empiezan por 2, éxito. Por ejemplo, si nosotros hemos hecho una petición, el código 200 es éxito y ahí tienes la respuesta. Los códigos que empiezan por 3 nos indican que ha habido una redirección, que nos han reenviado a otro sitio. En los códigos que empiezan por 4 es que ha habido un error del lado del cliente, o sea, de nuestro lado, en la aplicación que estamos usando o donde nosotros estemos ejecutando esa petición. Y en los códigos que empiezan por 5 indica que ha habido un error no de nuestro lado, sino del lado del servidor. Por ejemplo, el servidor está caído, la base de datos no funciona, no ha llegado la petición por lo que sea al servidor y no ha podido responder por lo que sea. Y además acompaña un mensaje de error, obviamente en texto, no solo el código de error. Otros aspectos a tener en cuenta en las APIs son la seguridad, por supuesto, quién entra, quién es, qué puede hacer. Se usan tokens de acceso, pues vamos a decir que son identificadores únicos que identifican a una aplicación, a una persona o a quien esté accediendo en ese momento. Son tokens de acceso que pueden ser temporales, bueno, esto tiene toda una tecnología. O claves de API también, que identifican al dispositivo y tal. Esto es muy amplio, pero bueno, así pasando por encima, algo que podemos tener en cuenta también, los HTOs. Esto es que la misma API en su respuesta ofrece información de otras rutas de ese recurso que tú has pedido, resumidamente. La documentación es muy importante para una API porque imaginaos que si necesitamos consumir una API y no conocemos ni siquiera sus rutas o endpoints, pues estamos inhabilitados de hacer cualquier petición. La documentación es algo muy importante, pues porque debe saberse cómo hay que enviar las cosas, qué tipo de respuestas da, qué posibilidades da la API. Y el testing, como todo pieza de software, como toda entidad software, tiene una fase de testeo y de pruebas en la que quedaría uno muy mal, ¿verdad? Si lanza por ejemplo, una API pública que da errores o que no funciona, ¿verdad? Por último, vamos a hablar de Postman. Este es un software para testear y para realizar pruebas. Nos facilita mucho las pruebas con APIs. Es un cliente, es decir, es una aplicación que permite realizar peticiones a través del protocolo HTTP a APIs. Y a través de una interfaz gráfica, a través de un GUI, una interfaz gráfico, nos va a permitir con unos botones, unos formularios y de forma visual hacer esas peticiones y de forma gráfica ver la respuesta que estamos obteniendo del servidor. Para lo cual vamos a realizar una prueba práctica para que veamos cómo funciona. Bueno, aquí estamos en Postman. Es un programa gratuito que podéis descargar desde su web y instalarlo sin mayor problema. Cuando arranca os pedirá si queréis loguearos, inscribiros o podéis saltar ese paso y directamente llegará a esta ventana.
Aquí tenemos el Launchpad, desde el cual podéis, cuando todo esto está vacío, crear una request, una petición nueva para una API, o darle aquí al signo de sumar y se crea una nueva petición. Yo aquí tengo algunas preparadas. La API con la que vamos a hacer las pequeñas pruebas que vamos a realizar, pues es esta, JSON Placeholder typicode.com. Es una API para pruebas, no es una API real como tal. Si vosotros entráis en esta página web, desde vuestro navegador, vais a ver la documentación de esta API, en la cual se pueden solicitar posts, comentarios, álbum, fotos, to-dos y users. Entonces, por ejemplo, nosotros en esta ventana que se abre tenemos aquí el verbo que vamos a usar, get. Aquí la ruta o la URL o el endpoint que vamos a pedir, en este caso es /users. Y aquí el botón de enviar. Aquí abajo recibimos la respuesta. En este caso se nos devuelve un listado de todos los usuarios que son 10. ¿Veis? Hasta el ID 10. Desde el ID 1 hasta el 10 tenemos su nombre de usuario, su correo, su dirección, etcétera. Todos los datos de todos los usuarios almacenados en esa API. Si nosotros, me vengo a esta pestaña, queremos pedir los detalles de uno de ellos, pues le puedo pedir el detalle del 4. Y aquí está, vamos a darle a enviar. El detalle del 4, que es Patricia, username, email y tal y tal. ¿Veis? De todos selecciono un get a un recurso que es el recurso con ID 4 del recurso users, ¿ok? También nosotros podemos hacer un post y crear un nuevo recurso. Para ello tendremos que hacer lo siguiente. Elegimos el verbo post, la ruta, fijaos que es la misma, JSON-typicode.com /users. O sea, voy a crear un recurso nuevo de users. Aquí tenéis que seleccionar la pestaña Body y en Body tenéis que seleccionar For Data. Y aquí, pues los datos que tú quieras. Hay algunos que puede que sean obligatorios, todo eso te lo tiene que decir la documentación de la API. En este caso, podemos meter name, username, email, address, todo esto. En este caso, bueno, hemos puesto name, username, email. Vamos a crear con estos datos, hacemos un send. Y muy importante, status 201. La respuesta, el código de status es el creado. 201 es que se ha creado el recurso. Y la respuesta es el ID que acabas de crear es el 11. Normalmente las APIs reales te devuelven también los datos que acabas de crear de ese recurso. Fijaos que aquí está devolviendo un 201. Aquí en cualquiera de los dos get devuelve un 200. Porque el status 200, si te pones encima lo explica, pues es una petición que se ha resuelto correctamente. En este caso es una petición de creación de un recurso que el recurso se ha creado correctamente. Podríamos también hacer un patch y modificar a alguno de sus valores. Por ejemplo, el nombre le vamos a poner John35. Es muy importante que para hacer un patch irnos a body y en vez de irnos a for data irnos a este campo que es x3w for url encode. Y le ponemos aquí los campos que queremos modificar y le damos a enviar. Y dice la respuesta, ok, el nombre lo he cambiado a John35, ¿vale? Así ya tenemos consulta, creación, modificación y ¿qué nos queda? Bueno, aquí es el usuario, fijaos que la ruta es /users /11, que quiero modificar algo del 11. Pues aquí sería equivalente para borrarlo. Users 11, pero el verbo es delete. Entonces ya aquí le damos a borrar. Y bueno, en principio no está respondiéndote con nada, dice que 200, ok, éxito, pero la API, bueno, debería de responder con una copia de ese recurso, como diciendo, has borrado este. Bueno, pues aquí tenéis una rápida pasada por todas las peticiones que podemos realizar con Postman, todas no, las principales. Podéis experimentar con las APIs, desde aquí, desde el inicio, podéis buscar algunas APIs también. Y bueno, pues así terminamos este vídeo, que espero que os haya aclarado los conceptos sobre API, os haya dado a conocer esta nueva tecnología. Bueno, un saludo.